Dios te bendiga y bienvenidos una vez más a esta su programación, Punto de Esperanza con Alberto Tejeda. El día de hoy tengo un tema muy interesante que me gustaría compartir con cada uno de ustedes. Quisiera hablar sobre el calvinismo versus el arminianismo y cuál de estos dos, ¿verdad?, es el correcto. Y posiblemente usted ha sido un cristiano por muchos años y no entiende este concepto de calvinista o arminianista. Pero es muy importante que como creyente, como cristiano, nosotros no seamos analfabetos, que nosotros estudiemos, miremos qué es lo que nosotros creemos, porque cuando entendemos lo que creemos, entonces podemos tomar buenas decisiones o podemos por lo menos tomar algunas decisiones. Es importante que entendamos que las organizaciones cristianas muchas veces no quieren que usted sepa mucho. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe mucho, entonces lo que sucede es que usted va a hacer preguntas, usted va a dejar la organización tal vez si no está de acuerdo con lo que ellos enseñan. Pero cuando usted puede entender, cuando usted puede conocer, cuáles son las diferentes creencias, entonces usted puede tomar la mejor decisión, no solamente para usted, pero para sus hijos, para sus familias, para la sociedad. Y es por eso que no podemos ser vagos, ¿verdad? Debemos conocer, debemos indagar, debemos estudiar, ¿verdad? Para por lo menos aprender a nadar. No es que vamos a ser teólogos o que vamos a ser maestros, que vamos a ser pastores, pero que podemos entender las doctrinas, las enseñanzas que nosotros estamos creyendo. El día de hoy quiero hablar de estos dos puntos porque sin usted saberlo, posiblemente usted es un calvinista o usted es un arminianista. Y si nunca ha oído esta expresión y quiero explicarla el día de hoy y saber si hay alguna de estas que está correcta. ¿Cuál de estas dos está correcta? Quiero empezar con hablando con el calvinismo, pero quería decir que el calvinismo enfatiza la soberanía absoluta de Dios. Cuando usted escucha esto, te dice, bueno, a mí me gusta, yo soy entonces calvinista, porque yo enfatizo en la soberanía absoluta de Dios. Pero hay otras cosas que faltan también. La predestinación o elección incondicional. Algo que los calvinistas creen es que la predestinación o elección es incondicional, diciendo con esto que Dios es el que escoge. Dios es el que salva cuál persona debe ser salva y cuál persona no puede ser salva. El arminianismo, que es la otra fuente o la otra corriente, ¿verdad?, resalta el libre albedrío del humano. Entonces, si usted cree en una persona que cree en el libre albedrío, que cada persona escoge si va a ser salva o no, usted podría decir, bueno, no sé si soy calvinista o si soy arminiano. Entonces, el arminianismo sosteniendo que la gracia de Dios puede ser resistida y que la salvación está disponible para quienes decidan creer, ¿verdad? Ya que los calvinistas creen que la gracia de Dios es irresistible, que usted no puede resistir la gracia de Dios. Los arminianistas creen algo diferente. Ellos creen que la gracia de Dios sí puede ser resistida, que usted puede decir que no a la salvación y que la salvación es solamente para aquellos que deciden creer. Entonces, los calvinistas y la fe. Para los calvinistas, la fe no es una respuesta que nace de la voluntad humana, sino es un don de Dios otorgado exclusivamente a los elegidos. Y de aquí yo estoy en parte de acuerdo con los calvinistas. Por muchos años yo fui calvinista, ¿verdad? Empecé mi cristianismo siendo un arminianista, pero después fui convencido a ser calvinista. El día de hoy yo no soy calvinista y no estoy de acuerdo con el calvinismo, así como tampoco soy arminianista. Y le voy a explicar más adelante por qué. ¿Por qué no estoy de acuerdo ya con el calvinismo o por qué no estoy de acuerdo con el arminianismo? Entonces, para los calvinistas, como le dije, la fe es una respuesta que nace en la voluntad de Dios. Diciendo con esto que Dios es que pone la fe en una persona. Yo estoy seguro, yo sí sé que la fe es un don de Dios, no viene de nosotros los hombres. Ahí estoy de acuerdo con los calvinistas.
¿verdad? Pero, gloria sea el nombre de Dios, aunque estoy de acuerdo con esta enseñanza de que Dios es el que da la fe, no creo como los calvinistas, ya que ellos creen que esta fe es dada solamente a aquellos que Dios escoge o que Dios elige. El calvinismo sostiene que la regeneración, o lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, precede de la fe. El nuevo nacimiento viene de la fe. Una persona muerta espiritualmente no puede creer por sí misma. Dios debe darle vida primero para que pueda ejercer esta fe. Entonces los calvinistas creen que antes de usted tener la fe salvadora, necesita nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento es algo que proviene de Dios, es algo que Dios le da. Y en eso estoy con ellos 100% de acuerdo. ¿Verdad? Como le dije, lo que no estoy de acuerdo es que la salvación de Dios sea solamente para un grupo de escogido. En esto no soy 100% calvinista, pero sí el calvinismo tiene muchas cosas maravillosas y hermosas que cuando usted lo estudia, ¿verdad? Usted se va a enamorar de ella, y otra que usted va a aborrecer y que va a odiar, ¿verdad? Porque es como una moneda de doble cara. El calvinismo es una moneda de doble cara, una cara que es hermosa, otra que es muy fea. Es como una mujer hermosa, ¿verdad? Que todos los hombres dicen, ¿qué mujer más hermosa? Pero que tiene un terrible carácter. Este es el calvinismo igual que el arminianismo. Entonces, la fe se considera una gracia inmerecida. Oiga eso, lo que creen los calvinistas, que la gracia de Dios es una gracia que Dios la da inmerecida y no una obra o mérito del hombre. Es Dios quien capacita y da el poder para creer. Esta palabra inmerecida, ellos la usan. Yo personalmente creo que cuando Dios le da una gracia a una persona es porque Dios cree que esta persona la merece. No crea que sea merecida. Aunque con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que nosotros no merecemos la gracia de Dios solamente porque somos perfectos. No, pero Dios sabe a quién le da la gracia y a quién no se la da. Estoy hablando de la gracia salvadora, porque la gracia de Dios es para todos los hombres. Lo que lo merecen o no lo merecen. Pero la gracia que trae salvación, que trae redención, que trae vida a nuestras vidas, en esta parte no estoy muy de acuerdo con lo calvinismo. Y después que usted vea mi postura, entonces usted va a entender mejor por qué no creo de esta forma. Cuando Dios, siguen diciendo los calvinistas, cuando Dios otorga el don de la fe a través del Espíritu Santo, el elegido no puede rechazarlo. Eventualmente responderá con una fe genuina. Diciendo con esto que la fe no puede ser rechazada, la gracia no puede ser rechazada. Cuando Dios escoge a alguien para ser salvo, esa persona jamás rechazará la gloria de Dios. Entonces, ellos, y más adelante voy a leer esto, ellos saben, o Dios sabe, desde el principio de la creación, quién va a ser salvo y quién se va a condenar. La elección de Dios no se basa, oiga esto, en lo que Él haya visto de antemano quién tendría fe, sino que la fe es consecuencia de haber sido elegido desde la eternidad. Dios te escoge, según los calvinistas, desde la eternidad. No es porque Dios sabía que tú ibas a ser bueno, no. Dios te escoge de la eternidad y te da la gracia según ello. Entonces, versos bíblicos que apoyan el calvinismo, y esto es muy interesante porque la Biblia apoya los dos conceptos. Apoya los dos conceptos, y es por eso que si no somos sabios, si no pedimos la dirección del Espíritu Santo y de Dios, podemos confundirnos. Y es por eso que hay tanta división en el cristianismo del día de hoy, porque la Biblia apoya versos bíblicos que apoyan muchas de estas corrientes. Según dice la Biblia, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, 4, 5. Según este verso bíblico, aquí dice que Dios escogió a los escogidos según, aleluya, antes de la fundación del mundo. Que Dios no te escoge por tus obras. Que Dios no te escoge a ti, ¿verdad? Porque tú te portas bien o porque tienes buenas obras, según este texto, ¿verdad? Sino que Dios escoge
lo que han de ser salvo antes de la fundación del mundo. Y la razón por la que yo personalmente no soy calvinista, la parte positiva del calvinismo me encanta, que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, que Dios te predestina, que la gracia de Dios no puede ser rechazada. Esta parte es hermosa. Y cuando yo salí de ser arminiano para convertirme en un calvinista, oiga, esto resolvió muchos problemas mentales, espirituales en mi vida. Yo dije, gloria a Dios, qué maravillosa doctrina, que Dios me escoge, Dios me salva y yo no puedo en la carne resistir la gracia de Dios, que soy salvo solamente por la fe, como enseñó Martín Lutero y otros, ¿verdad? Sino que soy salvo solamente por mi fe en Cristo Jesús, no por mis buenas obras. Cuando yo tenía muchos años donde yo pensaba que mi obra, la obra mía, junto con la fe, era la que me salvaba. Y usted sabe el estrés, que voy a hablar un poco de esto. Cuando nosotros somos arminianos, ponemos mucho estrés a nuestra mente, a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque queremos producir unos frutos y si no lo producimos, podemos perder nuestra salvación y eso nos llena de miedo y nos llena de temores. El calvinismo te quita todos esos temores porque dice, no, si Dios te escogió, no tiene por qué temer. ¿Por qué? Porque tu salvación está segura. Y las personas que no les gusta el calvinismo le ponen un nombre, le dice salvo, siempre salvo. Ellos no se llaman a sí mismos salvo, siempre salvo, pero le ponen este nombre como un nombre de degradar a la gente y decir, bueno, tú crees que tú eres salvo, siempre salvo. Como le dije, esto fue una doctrina que un tiempo trajo mucha paz, mucha tranquilidad a mi vida, de entender que la salvación de Dios estaba segura en mis manos. Hay otro verso bíblico que apoya la postura del calvinismo, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 15:16. Lo que dice aquí la Biblia, según Pablo, es no depende del que quiere. Aunque usted quiera ser salvo, no depende de usted. Ni del que corre, aunque usted corra con buenas obras, la salvación no depende de usted. Y en parte yo estoy de acuerdo, en parte no. Y le voy a decir más adelante mi postura. Lo voy a dejar para último, ¿verdad? Para que usted pueda entender y por qué le dice que era un tema muy interesante, porque yo no creo 100%, creo tal vez la mitad del calvinismo, pero creo también la mitad de lo arminiano, ¿verdad? Entonces, aquí dice, como dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación no depende, según los calvinistas, de ti, de tus buenas obras. No depende nada de ti. 100% Dios es soberano y Dios se encarga de tu salvación. La salvación no se puede perder, dicen ellos, porque está fundada en la mano de Dios. Le voy a decir lo negativo del calvinismo. ¿Por qué yo no me considero calvinismo? Y Dios me libre jamás de creer o pensar que yo soy un calvinista. El problema con el calvinismo es que ellos creen que así como Dios escoge a algunos para salvación, Dios escoge a muchos para condenación eterna. Y usted puede ir al internet y escuchar mensajes de gran predicadores como John Piper. Yo recuerdo haber escuchado un mensaje de John Piper donde él claramente decía que Dios escoge a aquellas personas que han de irse al infierno a condenarse eternamente. Que ellos nunca tuvieron una oportunidad, que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo para que ellos sean atormentados en el tormento eterno. Y aunque es verdad que la parte que Dios no escoge, que soy salvo, me voy con él, aleluya, gloria a Dios, esa parte es hermosa y muy buena y yo la acepté 100%, pero la parte de que Dios escoge a un hombre, y es lo que me gusta de los arminianos no creen eso, ¿me entiende? Creer que Dios escoge a alguno para la condenación eterna, a quemarse en el infierno por siempre, yo no estuve de acuerdo con esa, ¿verdad? Enseñanzas. No estuve de acuerdo con eso. Y lo que lo predicaron, Martín Lutero, Calvino y todas esas personas estaban predicando falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Y lo que lo predican al día de hoy están predicando falsas doctrinas, yo creo. Y tenemos que rechazar.
parte de nuestra salvación es que nosotros rechacemos y echemos fuera de nuestra vida tales enseñanzas que no son agradables delante de Dios. Como le dije, los calvinismos tienen muchas cosas maravillosas que a mí me encantan. Es mi familia. Pero esa enseñanza de que Dios escoge, no, que la Biblia lo dice claramente. Yo le dije, la Biblia apoya muchas diferentes corrientes, ¿verdad? Pero depende de la mente del individuo, del corazón del individuo, las enseñanzas que nosotros queramos escoger de la Biblia. Y es por eso que hay diferentes grupos. Es por eso que están los calvinistas, es por eso que están los arminianistas, y es por eso que hay personas que creen como yo creo. Y usted no sabe lo que yo creo. Más adelante le voy a decir. No se lo quiero decir ahora porque usted va a decir, bueno, tú no sabes lo que tú estás enseñando y después se va. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de los arminianos. Hablamos de las cosas lindas, de las luces y de las oscuridades de las enseñanzas de los calvinistas. Y quiero decirle que si usted es cristiano y va a una iglesia evangélica, usted es un calvinista o usted es un arminianista. Si usted es católico, usted es un arminianista. ¿Usted cree que la salvación se pierde? ¿Usted cree, verdad, que la salvación es por fe, pero que usted tiene que producir fruto? Y si no produce los frutos, si no tiene las buenas obras, entonces usted puede perder su fe o puede perder su salvación, perdón. Pero hay algo en lo que lo arminiano está muy equivocado y muy errado. Y han traído mucho pesar y mucho daño a la iglesia de Cristo. Religiones como los adventistas, ¿verdad? Que le ponen muchas cargas de hombres, no bíblicas, de hombres a las personas. Y se vuelven a veces arrogantes. ¿Por qué se vuelven arrogantes? Porque creen que sus obras son las que agradan a Dios, son las que producen la salvación en su vida. Y no por ofender le digo, pero cuando yo diga mi punto de vista, usted se va a dar cuenta por qué yo pienso de esta forma. Entonces, los arminianos, los adventistas, testigos de Jehová, la mayoría de muchos de los evangélicos, muchos de los católicos, creen en el arminianismo sin saberlo. El arminianismo sostiene que la salvación es únicamente por gracia a través de la fe y no por el mérito de las obras humanas. Sin embargo, su perspectiva sobre el papel de las obras difiere del calvinismo en cuanto a la responsabilidad humana y la permanencia de la salvación. La salvación es por fe, la salvación es por gracia, pero si no te portas bien, puede perder la salvación. Y esa era la razón por la que yo no me quería ser calvinista, porque yo no quería creer salvo siempre salvo. Ese era el cuco, ese era el miedo. Yo veía siempre salvo como si fuera una herejía, como si las personas que creían salvo siempre salvo estaban condenados a las llamas del infierno. Pero cuando tomé el paso y me puse rebelde en contra de los arminianos de la iglesia pentecostal, aunque muchos pentecostales son calvinistas, cuando dije ya no voy a ser más arminiano, me voy a ser un calvinista, voy a creer que la salvación no se pierde, me quité un peso de mi espalda. Claro que con el tiempo llegó el otro peso, que le expliqué más adelante, que los calvinistas creen que Dios escoge a algunas personas y que ellos no tienen ninguna oportunidad de ser salvos para el infierno. Entonces, seguimos leyendo. Al igual que los calvinistas, los arminianos clásicos creen que las buenas obras son el resultado natural de una fe viva y no, aleluya, el medio para comprar el favor de Dios. Los verdaderos arminianos no creen que por sus obras ellos pueden comprar el favor de Dios. Hay personas que cuando usted predica las obras, ¿me entiende? Ellos creen que usted está diciendo que usted puede ser salvo por sus obras. Ellos no es eso que están diciendo. Que están diciendo hay que tener buenas obras para no perder tu salvación. Los calvinistas no creen que se pueda perder la salvación. Entonces, el arminianismo propone que el ser humano debe cooperar libremente con la gracia, aleluya, preveniente de Dios. En este sentido, el acto de creer y permanecer en obediencia, aleluya, es una respuesta humana necesaria. Lo que le estoy diciendo, claro, usted es salvo por fe, usted es salvo por la gracia de Dios, pero tiene que permanecer en la fe, o si no se pierde. Los calvinistas no creen
que la salvación se puede perder porque Dios la sostiene y que Dios te había escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Para muchos arminianos, especialmente la tradición wesleyana de John Wesley, la salvación se mantiene mediante una fe activa que se manifiesta en obra. Si un creyente abandona la fe y se entrega a una vida de pecado sin arrepentimiento, apostasía, puede caer de la gracia y perder su salvación. Y como le dije, el arminianismo es hermoso, es bueno tener obra, es bueno mantenerse en la fe, mantenerse haciendo la voluntad de Dios, pero cuidado que no te descuide. Cuidado que el Señor no venga y te encuentre en pecado cuando Él venga, porque te va a quedar. Oiga, eso trae un estrés profundo en la vida del cristiano. Oye, cuando uno tiene esos días débiles a veces, esos días de pruebas, esos días tal vez que tú caes un pecado y tú piensas, si el Señor viene me puedo quedar. Y es un miedo constante. Claro, cuando tú estás bien, todo está bien, pero cuando tú estás pasando lucha y dificultad, ser arminiano no es fácil. El calvinista dice, yo estoy bien porque la gracia de Dios me sostiene y está tranquilo. Pero el arminianista siempre tiene temor, siempre tiene miedo de que el Señor venga y lo encuentre en alguna obra de pecado. Entonces, las obras actúan como la evidencia pública de que la fe era genuina, dicen los arminianos. Las buenas obras tuyas dicen que tu fe era genuina cuando te convertiste. Un arminiano, ¿verdad?, diría que aunque las obras no salvan, una fe sin obra está muerta y no puede salvar. La fe no puede salvarte sin tener las buenas obras. Vamos a ver algunos versos bíblicos que apoyan esta creencia o esta corriente del arminianismo. Dice 1 Timoteo 2, 3, 4, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y estos son versos que me ayudaron a escapar del calvinismo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que solamente un grupo de personas sean salvos, pero que todos los hombres sean salvos. No solamente los escogidos, pero todos los hombres. Entonces, dice otro verso en 2 de Pedro, capítulo 2, 3, verso 9, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación de Dios, según este verso de Pedro, no es que un grupito de escogidos se salven, sino que todos se salven. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la proposición por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, diciendo con esto que la salvación de Cristo es incluida para todos los hombres, que todos sean salvos. Claro que los calvinistas dicen, bueno, no necesariamente la salvación, Cristo solamente murió por los escogidos. Ellos creen que Cristo no murió por los que no son escogidos, pero solamente Él murió, derramó su sangre por los escogidos, y estas son las únicas personas que serán salvos. Entonces vamos ahora a lo que yo creo. Después de muchos años del cristianismo, y uno cambia, uno madura, uno transforma, uno cambia de opiniones, y no hay nada malo con esto, siempre y cuando usted esté en el camino de crecer, de madurar, de conocer a Dios, de reconocer tus errores y tus faltas. Hay personas que te van a criticar por cambiar. Hay personas que nunca cambian, que son como un niño que está en el primer grado de la escuela y nunca cambian. Y ellos creen que eso es una clase de justicia, pero no, verdaderamente no lo es. Es justo si usted está en el bien, pero si no está en la verdad, no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Yo pienso en las enseñanzas de un hombre llamado Swedenborg y de la forma como él explicaba estos dos puntos. Para Swedenborg, condena firmemente la idea de que Dios elige a unos para el cielo y a otros para el infierno. Swedenborg lo condena. Para él, esto convertía a Dios en un ser caprichoso y cruel. Sostenía que todos están predestinados al cielo y que si alguno termina en el infierno es por su propia elección y rechazo del amor divino. La razón por la que algunos se pierden o se van al infierno, a la perdición. Claro que Swedenborg no creía en el mismo infierno que creía Wesley, John Wesley o Juan Wesley, o no es el mismo el infierno que creía Calvino, ¿verdad?
Pero él sí cree que una persona que se va al infierno es porque quiere ir al infierno, no porque Dios lo manda allá, no porque Dios lo predestinó para que vaya a aquel lugar. Entonces veía la doctrina de la justificación por la fe sola como un error fundamental. Y esto fue lo que me ayudó a amar las enseñanzas de este hombre llamado Swedenborg. Este punto aquí es el más importante tal vez de todo. Veía la doctrina de la justificación por la fe sola como un error fundamental que destruía la caridad y la vida cristiana. Argumentaba que la fe sin obra de amor al prójimo no es fe real, sino una mera fe de labio. Cuando usted dice que la fe verdadera está dividida de la caridad, del amor que nosotros organizamos con la caridad, esa fe no es verdadera, es una fe humana, es una fe de labio, no es una fe que proviene de Dios. ¿Verdad? No es una fe que proviene de Dios. Para Swedenborg, la fe verdadera y la caridad nunca pueden ser separadas. Entonces, cuando una persona dice yo soy solamente salvo por la fe y no por el amor, usted está en un error. Porque la fe verdadera está ligada al amor. Y Cristo enseñó esto. Cristo dijo, ama a Dios y ama al Padre. ¿Cómo puede decir usted que tiene fe y no tiene amor hacia Dios, caridad hacia Dios o hacia los demás? Algo que yo aprendí que transformó mi vida, y después más adelante quisiera hacer un tema sobre este hombre llamado Swedenborg y por qué esto me tocó tanto. Para Swedenborg, nosotros tenemos que enfocarnos para la salvación en vencer el pecado en nuestra vida, las cosas malas. El amor no viene de los seres humanos. La fe verdadera, la caridad verdadera, las buenas obras que Dios espera para nuestra salvación no vienen de nosotros. Todo don perfecto proviene de ¿quién? Del hombre, de la carne, no. Proviene de Dios. Si nosotros queremos la fe salvadora que no está dividida del amor, de la caridad, ¿verdad? Una fe sin caridad no es fe, es una fe solamente de labio, como dice Swedenborg. Entonces, lo único que nosotros sí debemos hacer para tener este amor que viene de Dios y esta fe verdadera que viene de Dios es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es reconocer que tenemos que vencer la maldad de nuestra vida. Pelear nosotros con nuestros propios demonios. Si no amamos a Dios o si no respetamos a Dios, sacar esa rebeldía en nuestra vida. ¿Me entiendes? Si somos personas enojonas, vencer el enojo en nuestra vida. Esas son las cosas humanas. Yo no puedo amar a nadie. No puedo amar a Dios como Dios espera que yo ama. Pero yo sí puedo vencer el pecado en mi vida. Y cuando Dios ve que yo estoy caminando y venciendo la maldad de mi vida, Él me regala el don de amor. Eso es lo que Swedenborg creía. Él me da la verdadera fe que yo necesito. Entonces, si yo quiero estar seguro que yo estoy en la fe verdadera, necesito vencer la maldad en mi vida. Hacer las cosas que yo puedo hacer. Vencer el adulterio, el enojo, la maldad dentro de mi corazón. Pelear. Y de los más Dios se encarga. Dios se encargará. ¿Por qué yo quiero vencer el pecado en mi vida? Porque Dios me los pide. Porque Dios me da la fuerza. Porque yo sé que si yo obedezco a Dios en esto, si en lo poco yo empiezo a vencer el amor del dinero, el amor del mundo, el amor egoísta en mi vida, entonces Dios me dará el verdadero amor. Pero para que ese amor llegue, yo tengo que hacer espacio en mi corazón. Tengo que hacer espacio en mi vida. Y tal vez yo no lo diga la misma palabra de Swedenborg, pero esto era lo que él enseñaba. Que los 10 mandamientos son 10 mandamientos donde Dios nos dice que saquemos el pecado de nuestro corazón y nuestra vida. Y cuando nuestro corazón se está limpiando, entonces Dios nos ayuda, Dios nos da fe, Dios nos da esperanza. Todo don perfecto viene de Dios, no viene de hombres. Si les gustaría hablar más de este tema, por favor, déjenos un comentario. Gracias por haber escuchado esta programación. Punto de Esperanza. Yo soy Alberto, que me despido. Dios te bendiga.